El presidente hizo una evaluación de la crítica situación por la que atravesaba el país de bloqueo político. La acción de obstrucción, de bloqueo, de inestabilidad política, ese parlamento disuelto, la inició con Kuczynski. Entonces el país no podía resistir 2 años más de esta obstrucción absolutamente ciega y dañina para los intereses del país. Este no es un invento de Vizcarra, son hechos objetivos. Ante esta situación de polarización extrema, de ejercicio abusivo del poder de parte de la mayoría fujiaprista con sus aliados de última hora, ¿qué le quedaba al presidente Vizcarra? El anuncio que hizo ante el país el 28 de julio pasado para intentar solucionar la crisis antes de tomar la decisión de disolver. ¿Qué planteó el presidente Vizcarra? Adelantemos las elecciones. De todos. Todos nos vamos. Congreso, sí. ¿Qué hizo el Congreso? Rechazó enfáticamente. Nos lleva a una sola conclusión, que es la teoría de los hechos cumplidos, ¿no es así? O sea, como ya se disolvió el Congreso, como ya los comandantes generales reconocieron que el señor Vizcarra es el comandante general de las Fuerzas Armadas, como ya el jurado empezó los trámites para generar un proceso electoral en enero próximo, no sé en qué condiciones, entonces hay que convalidar todo. Muy bien. ¿Convalidar qué? Convalidar el golpe de Estado, la disolución del Congreso. ¿Usted lo llama golpe de Estado? Es un golpe de Estado, pero por supuesto que es un golpe de Estado. Hay pocos que dicen eso ahora. Bueno, pero y los días, de un punto de vista constitucionalmente ortodoxo, y esto yo estoy seguro que la historia lo juzgará en su oportunidad, esto es un golpe de Estado. Ahora, ¿cuáles son los factores? Yo no comparto con Pedro. Yo sé que el Congreso ha actuado muy mal y que ha tenido muchas cosas reprobables. ¿Cometió un golpe de Estado también al juramentar a la señora Mercedes Arauz? Yo creo que defendió los fueros constitucionales y defendió la majestad y soberanía del Congreso de la República. El señor Vizcarra ha sido copado por ciertos sectores de la izquierda que desde un inicio le hicieron ver la dificultad, el problema de que se elija un nuevo tribunal constitucional. Intereses corruptos. Señor Pedro Castellano, ¿qué contexto usted? Yo quisiera primero replicar lo que dijo el doctor Castro. No estamos frente a un golpe de Estado. Y tan no lo estamos que ningún gobierno democrático del mundo ha condenado al gobierno del presidente Vizcarra por haber cometido un golpe de Estado. Cosa que sí ocurrió cuando Fujimori y Montesinos dieron el golpe de abril del 5 de abril del año 92. Entonces, hablar de golpe de Estado cuando hasta Kenji Fujimori reconoce que los causantes de esta crisis política son los fujiapristas, no solo por su constante ejercicio abusivo del poder, sino hay que decirlo muy claramente, por la constante violación al orden constitucional, amenaza. Ahora, cuando se viola la Constitución, como lo ha hecho el señor Olachea con la señora Arauz, no es violación. Bueno, entonces ya entramos al terreno político. Y en ese sentido, lo que sí hay que decir es que este Parlamento encubría actos delictivos, notoriamente. Permitió la fuga del vocal supremo Inostroza, mantuvo en el cargo al señor Chávarri y a una serie de fiscales, los cuales hasta ahora siguen ejerciendo su poder, y todo el país escuchó esos diálogos con códigos mafiosos, todo el país. ¿Y qué hizo el fujiaprismo? Los mantuvo en el cargo. Entonces, ¿qué hizo el señor Vizcarra? En sintonía con la demanda popular que pedía una lucha contra la corrupción efectiva, asumió ese liderazgo, después de haberle dado todas las posibilidades al Parlamento, presentar propuestas, reforma constitucional. En ningún caso lo hizo el Parlamento. ¿Por qué razón? Porque estaban de por medio el pellejo de Alan García y el pellejo de la señora Keiko Fujimori, que en el fondo ese ha sido el siniestro comportamiento de la mayoría fujiaprista, dejar de lado los intereses nacionales para intentar proteger políticamente a Keiko Fujimori y a Alan García. ¿Qué cosa es lo que acentúa la crisis? El anuncio de los codinomes que iba a revelar la Fiscalía de financiamiento ilegal a parlamentarios
y la confirmación de la detención preventiva de Keiko Fujimori. Y de otro lado, acusar de chavista, de dictador a Vizcarra, cuando cometen, y lo acaba de confirmar el presidente del Consejo de Ministros, la ingenuidad política de no presentar candidatos al Parlamento. Entonces, ¿de qué dictadura hablamos cuando hay plena libertad de prensa? La Corte Suprema sigue ejerciendo sus atribuciones, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, y ahora anuncian que en un extremo de neutralidad no van a participar en las elecciones parlamentarias para reemplazar al Congreso disuelto. Creo que sí deberíamos de ser algo más objetivos, y en ese sentido, la lucha contra la corrupción es una demanda nacional. Podrá ser ineficiente, y de hecho lo ha sido. Yo fui un crítico de la designación, por ejemplo, de César Villanueva, un periodo en el cual impericia política, falta de gerencia del Estado, vemos los resultados, la pobre ejecución presupuestal, pero lo que no le podemos negar al presidente Vizcarra es un liderazgo para intentar luchar contra la corrupción, que dicho sea de paso está en manos del Poder Judicial y de la Fiscalía. ¿Acaso hay intervención política del presidente Vizcarra con los fiscales, con los jueces? Entonces, ciertamente, bueno, hablar de dictadura... Claro que la hay. Vale, señor Raúl Castro. Claro que la hay. Bueno, yo no sé de qué mundo ideal estamos hablando, pero claro que la hay. El señor Vizcarra se vino de Brasil y se iniciaron una campaña feroz contra Chávarri y Pedro... Cuando destituyó a los dos fiscales a Vela de la y Baja. a Pérez, por supuesto. Claro. Pero el punto es el siguiente. No hay una lucha contra la corrupción eficiente si no es prístina. Y aquí lo que se está evidenciando en el Perú cuando se acusa a todos de lavado de dinero por aportes de campaña. Indicios, sí. Bueno, algunos muy bien acusados, ¿no es así? Otros exageradamente acusados. Y se mete a las cúpulas de los partidos y se dice que los partidos son organizaciones criminales. Es evidente que hay una persecución política, que es parte de un plan mucho más grande la inició, que el tenía por objeto silenciar a la Fiscalía. No terminar diciendo lo siguiente, que ha habido intervención política del gobierno sobre la Fiscalía de la Nación, sobre el Poder Judicial, sobre los partidos políticos, sobre el Congreso, desde luego, es absolutamente cierto. Bueno, creo que los hechos, los audios, la actuación de los fiscales lo prueban. Los audios son pruebas de delitos, sin lugar a dudas. Pero ¿por qué está el señor Chávarri? Porque el fujiaprismo impidió una investigación. No es cierto. Es absolutamente cierto. Entonces, acá lo que ha habido, y retomando el tema de la figura del lavado de activos, es una intención del fujiaprismo. Ellos no calcularon que les iban a aplicar la ley con el rigor que ellos querían aplicar a sus adversarios. Cuando ellos forzaron la interpretación del financiamiento ilegal por lavado de activos para meter preso al señor Humala, no calculó ni el señor García ni la señora Fujimori, que sí recibieron fondos de Odebrecht, que les iban a aplicar la ley. Es posible que así sea. No es posible. Así